comenzar aquí a compartir. Por favor, me indica si se proyecta el PowerPoint. Espérame que está cargando. Con el ejemplo que yo voy a dar aquí, van a ver que pues ya es una estructura muy sencilla. Lo que pasa es que como no la conocemos, pues se nos complica un poquito, ¿no? Pero realmente no es muy sencilla. Ok. Ventana. Listo, Darling. Vamos a tener una sesión 1 a 1. Si necesitas que repita algo, me dices, profe, espere que va muy rápido, me frenas y vamos haciéndolo para que puedas ir comparando con tu trabajo y pues sacarlo. No hago el ejemplo con tu trabajo porque al darte las recomendaciones muy específicas a ti, puede que confunda a los demás como van a ver la grabación, ¿ok? Más bien al final, cuando ya deje de grabar, pues si tienes alguna duda la miramos. ¿Te parece? Bueno, señor. Entonces voy a dar el ejemplo. Primero voy a empezar aquí con un anuncio general. Te pregunto, Dale, ¿sabes qué es Prospecta Internacional 2026? Sí, profe, lo he escuchado que es una conferencia en donde vienen muchas personas a nivel internacional como tal a plantear diferentes temas. Correcto, es un congreso. Darle es un congreso internacional que es de la Escuela de CACE. Esto se hace cada año con la finalidad de que los estudiantes, profesionales, empresarios, los centros educativos se actualicen con las nuevas tendencias y la perspectiva de las organizaciones y el futuro de la educación, pues a nivel internacional y en especial pues en nuestro país. Prospecta es como los seminarios, los congresos que hacen los médicos para actualizarse en temas de medicina. Igualmente nosotros como administradores, pues día a día tenemos que estar pendientes de estos cambios para poder actuar antes de que nos llegue algún suceso en nuestras empresas. Para estudiantes y particulares también hay el acceso, es un acceso tanto presencial como virtual en la parte de... ¿Tú en qué ciudad estás, Darly? Yo estoy en la zona sur, En Boyacá, centro, sea de Pitalito, Huila. Pitalito. Ok, pues podrías asistir, ojalá pudieras presencial, pero bueno, en ocasiones se nos complica el traslado 3 días, hospedaje, pero tenemos la oportunidad también de tener la virtualidad y también como ponentes. Presentar, por ejemplo, estos trabajos que hacemos, los podemos presentar allá. Si el trabajo salió muy bien elaborado, el tutor nos lo guió de una forma muy pertinente, podemos exponerlos y podemos tener esa experiencia como ponentes de título y eso nos ayuda también a nuestro proceso de formación. ¿Ok? Dicho eso, pues damos inicio a nuestros CIPAS. Esta es de la fase 2, planteamiento cuantitativo del problema. A pesar de que pues, la webconferencia, el director Freddy explicó el tema, hizo un ejemplo, he notado que muchas personitas están perdidas todavía. Entonces quise hacer este CIPA pues para reforzarlo, ya faltan unos 6 días creo, cierra el 16, pues para que tengan la oportunidad de chequear el trabajo y puedan hacerlo. Bueno, la primera pregunta, Darling, ¿cómo nace un proyecto de investigación? Ya que estamos tú y yo aquí, podemos hacer esta charla más personalizada. ¿Cómo crees que nació tu problema de investigación, tu tema? Profe, pues como tal, inicia como desde cierto interés. Por ejemplo, por acá más que todo se ve el café, la agricultura y pues, es un pueblo que maneja solamente el café, digámoslo así de cierta manera. Entonces, parte como de tener el interés de que le es como más beneficioso al productor o al agricultor, el agricultor en este caso, y pues por eso. Entonces, como tal, lo tomo como que es como una iniciativa que parte de un interés en común. Eso fue un proceso de observación prácticamente, ¿cierto? Bueno,
Entonces, ahorita vamos a ver cómo se hace ese proceso. A veces nos inquieta un tema y pues tenemos que tener técnicas. Nosotros estamos estudiando, estamos formándonos, es para tener herramientas, para tener situaciones informadas. ¿Qué quiere decir? Que yo aplique una herramienta, obtenga datos y razonablemente tome decisiones. Bueno, el propósito pues central de esta sesión es guiar a la construcción coherente y verificable del planteamiento, tener pues este aprendizaje activo y contextualizado, tener una coherencia y justificación de toda la metodología, que la entendamos bien y pues poder hacer nuestros borradores y poderlos compartir en el foro para que nuestros compañeros pues lo nutran y puedan llegar a realizar esta tarea, esta fase 2. Bueno, aquí pues vamos a trabajar tanto la parte de título, antecedente y pregunta, que es la parte cualitativa del proyecto. Vamos a tener un título, ¿cierto? Este título pues debe ser claro, pero también preciso, no tan amplio, tan el espectro muy grande. Tenemos que delimitarlo, tenemos que tener unos antecedentes, una historia de ese problema, y también tenemos que tener la formulación de la pregunta con lo que nosotros vamos a iniciar todo este enfoque, ¿ok? Para que no nos perdamos. Esa pregunta pues tiene la opción, como se llama, hipótesis verdadera o hipótesis nula. Entonces ahí lo vamos a emplear. ¿Cómo nace la investigación? La primera pregunta que yo te hice, Darling. Pues bueno, nosotros lo podemos hacer por el método científico, que es observación, prueba y error, o también lo podemos hacer de una forma metódica. Y para ello hay una herramienta que se llama las 5W2H, que vienen del cuestionamiento del qué, por qué, dónde, cuándo, quién, cómo y cuánto costará. Se llaman 5W2H por las iniciales en las preguntas formuladas en inglés. Entonces, la primera, ¿qué? ¿Qué se va a hacer? ¿Sí? Es definir esa acción, esa meta, ese proyecto a realizar, como lo definiste tú. Pues yo tengo esta observación de los cafeteros, de los agricultores, y quiero ayudarlos con esa situación. ¿El por qué? ¿Por qué se hará esto? ¿Por qué te interesa hacerlo? Y yo tengo que justificarlo con un motivo, ¿cierto? Una razón, si es valioso o no es valioso para la investigación. En donde esta pregunta me delimita mi campo de acción. Vamos a estar en el Huila, vamos a estar en todo el Huila, en un sector sur, norte, oriente, vamos a estar en una parcela, vamos a estar en una región en específico. Esto lo hay que delimitarlo muy bien. Y también el análisis de tiempo. No, yo no puedo hablar desde 1800 porque muy seguramente no tengo información, entonces yo digo más bien de los últimos 5 años, de los últimos 10 años, eso me va limitando mucho más. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cierto? ¿Quién es el responsable de esto? ¿Cierto? Todo el mundo tiene que tener un responsable. ¿Cómo se hará? Pues son las herramientas que yo te hablaba ahora, Darling, una encuesta, una matrices, un estudio de bibliografías que le llaman bibliometría. ¿Qué técnicas voy a seguir? Voy a tener una técnica cualitativa, cuantitativa, ¿cierto? Voy a hacerlo por método estadístico, determinístico, bueno, metodologías que yo voy a aplicar en este problema. ¿Y cuánto me costará? Pues en este caso es académico, pues si fuera en ámbito empresarial, pues cuánto me cuesta el desplazamiento de las personas, cuánto es la nómina de esas personas, los elementos que vaya a utilizar, pero bueno, acá como es ámbito educativo, pues utilizamos un Google Form para hacer la encuesta, o hacemos cuadros que no tenemos costos en el momento relacionados. ¿Ok? ¿Preguntas ahí, Darly? No, señor. Chévere esa metodología, ¿ya la habías visto? Pues sí, pero en otros temas, más que todo pues en inglés. Ajá, no, pero en inglés es, sí, ya la formulación de preguntas, pero acá es Ajá, una metodología sí. para tú extraer información. Siempre cuando estés como gerente y te llegue un colega, un compañero, vea, jefe,
tengo este proyecto, entonces usted le empieza, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué lo vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Y todo esto. Es una metodología muy interesante para obtener rápidamente información de tus proyectos. Ok, el planteamiento cuantitativo se compone de... perdóname, se me fue. Se compone de las fases de la formulación de la pregunta, ¿cierto? Los antecedentes y la formulación de objetivos que estábamos hablando. El título, ya dijimos, es algo preciso, algo que nos llame la atención, una investigación sobre las variables, una investigación sobre los efectos de la correlación de esas variables que nosotros vamos a utilizar. Y asimismo, ese título nos va a llevar a buscar historia que le llamamos antecedentes. ¿Qué ha pasado antes de yo investigar esto? ¿Qué es lo que está pasando actualmente y qué se supone que va a pasar en un futuro sobre este tema? Entonces yo empiezo a extraer datos. Y la pregunta problema es la que me va a orientar, ¿sí? ¿Por qué estoy haciendo esto? La formulación de los objetivos que hablamos ahora seguían, pues seguía uno con ellos. El general es el entregable, lo que hablábamos, y los específicos, el paso a paso para construir ese entregable, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta que hay una metodología SMART. Esa metodología SMART para los objetivos definen eh, las metas y estructuras de esos objetivos para que sean eficaces. Ese SMART significa que sean medibles, alcanzables, relevantes, con un tiempo limitado. Naila, muy buena tarde, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Bueno, se conectó allí. Esperemos a que pueda acompañarnos acá. Esta estructura pues va a transformar ideas vagas en planes de acción muy concretos, en el seguimiento pues del progreso y del aumento de las posibilidades pues del proyecto. Los antecedentes, lo que te le estaba hablando, pues estos antecedentes lo que me van a dar son muchos datos sobre lo que está pasando con ese problema que yo quiero resolver. Me voy a datear, voy a conocer mucho sobre ello y voy a formular la pregunta donde pues tiene que ser muy concreta y que me pueda orientar pues a ese ejercicio de campo que sigo yo aquí con el diseño metodológico cuantitativo. ¿Ok? Ese diseño pues va a formular los verbos operativos con los que yo voy a tomar acción para realizarlo. Tengo que plantear esas hipótesis. Esas hipótesis son una suposición, ¿cierto? Es una explicación tentativa que se formula con una afirmación comprobable. O sea, todo lo que vamos a hacer es para comprobar la relación entre una y otra variable que yo voy a utilizar en mi trabajo, sirviendo como punto de partida para una investigación, ¿ok? Y se puede expresar tanto en forma como positiva o negativa, ¿cierto? Y puede ser una variable dependiente o independiente, ¿cierto? Una variable que dependa de otra o que realmente, pues, el comportamiento de ellas, eh, pues, no tengan nada que ver. Por ejemplo, el precio de la carne, ¿cierto? El precio de la carne, ¿de qué depende? Son, pues, dependen o no dependen una de otra, el consumo de la carne. ¿Ustedes qué opinan? Sí, profe, porque a mayor demanda, pues también, o también cuando el tema del desabastecimiento, Claro. asimismo incrementan los precios. Incrementan los precios, ¿cierto? Entonces aumenta el salario mínimo, aumentan todos los costos, aumentan todo, entonces se consume menos carne, se aumenta el precio, ¿cierto? Entonces ahí se afectan esas dos variables según su relación. Por ejemplo, el consumo de chocolate afecta la calidad del sueño. Yo tengo dos variables. Si consumo chocolate, me afecta mi sueño. Entonces, tengo que buscar ese estudio. Tengo que hacer
pruebas de sueño, ¿cierto? Y tengo que colocar a dormir a alguien que no haya consumido chocolate y a otro que sí haya consumido chocolate y otro que haya consumido parcialmente para yo poder determinar si esas dos variables se relacionan o no. Esas son las hipótesis. Y eso nos va a orientar, pues, y nos va a dar esos indicadores para yo poder hacer mi investigación. Siendo así, pues vamos a hacer un casito rápido y luego pues hacemos el jueguito que estábamos ahorita con tu trabajo, Darly, o si Naila también tiene caso para resolver. Yo traje este caso, me gustó, lo encontré en la internet, dice que en Colombia el ecosistema digital mantiene niveles de adopción y uso muy altos. A inicios del 2025 se estimaron 41.1 millones de personas usando Internet, 77.3% de penetración y 36.8 millones de identidades de usuarios en redes sociales. 69% de la población con el 78.3 millones de líneas móviles activas y el 147% de la población, además de un tiempo de indicadores de redes elevados. Clasificadas comparativas del 2024 según Colombia, 3.18 horas diarias por usuario entre los países con mayor uso. El consumo semanal de medios digitales ronda en 48 horas semanales, señalando un fuerte pantallización de la vida cotidiana. Esa palabra no la conocía. Aquí es un tema y una noticia y me causó interés. Yo dije, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué tanto consumo de celular en las personas? Pero este uso de celular está afectando a los estudiantes. Esa fue mi observación, esa fue mi idea. Entonces yo ya tengo que pasar al segundo paso, ¿cierto? La guía nos está pidiendo que nosotros analicemos esa situación de nuestro entorno. Entonces, bien la situación del curso. En tu programa académico, varios grupos han reportado mayor dedicación a redes durante los periodos de evaluación, consultas, grupos de estudio, foros de clase, pero también entretenimiento. En paralelo, se observan fluctuaciones en promedios y en aprobación de asignaturas. El Consejo de Programa plantea medir si el tiempo diario de uso y su finalidad académica o no se relaciona con el rendimiento, promedio acumulado y asignaturas aprobadas durante el 2026, considerando hábitos de sueño, actividad física, empleo y semestre como posibles covariables. Entonces uno ya empieza la noticia con mi situación. Bueno, ¿qué hago con esto? ¿Se relacionan, no se relacionan? ¿Ese es el contexto? ¿Esa es la idea? Es el primer momento. Aquí yo empezaría a preguntarme el why, el who, el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y cuánto me cuesta. Y voy a pasar al título de investigación. El título para este caso se llama Relación entre el tiempo de uso de redes sociales y el rendimiento académico en estudiantes universitarios de Colombia durante el 2026. Un estudio correlacional, ¿cierto? Eso lo coloqué ahí en paréntesis para determinar cuál es la metodología que se podría utilizar en ese estudio, ¿ok? Mire, relación entre el tiempo de uso de redes, ya es mi primera variable, y el rendimiento académico, mi segunda variable. ¿Cómo se relacionan allí? Les coloco ese por qué. Variables, tiempo en redes y rendimiento. Población, estudiante universitario en Colombia, un periodo determinado, 22 palabras, enfoque cuantificable, estudio correlacional. Miren que ya tengo una estructura. Ya tengo mis variables, ya tengo mi delimitación de población, ya tengo mi periodo y cuál es el enfoque que yo voy a utilizar en ese estudio, allí. ¿Preguntas hasta ahí, compañeros y compañeras? Hasta ahí, tranquilo, ¿cierto? Como dice, no pasa nada. Tengo un caso y ya coloqué el nombre. Ojo, ese nombre puede cambiar. Esto es una idea, ¿cierto? Pero yo cuando voy avanzando, yo voy encontrando cosas que dicen, no, el enfoque no es por ahí, yo lo puedo cambiar, puedo mejorar el título, ¿ok?
Pero una vez yo determine objetivos generales, objetivos específicos, ya eso me marca la pauta para decir, tengo que trabajar así. No puedo ya cambiar nada más, ¿cierto? Porque ya entonces me cambiaría todo lo demás. Entonces, ojo, toda la relación, nombre, formulación, objetivo general, objetivos específicos, tienen que ir correlacionados, engranaditos, tienen que tener esa estructura. Les pregunto, ¿ustedes confirmaron asistencia en la plataforma? Sí, señor. Ok, por Sí, favor, señor. los que no hayan hecho la asistencia, por favor ingresan a la plataforma, en los CIPAS, allí aparece que deben de confirmar asistencia para que queden reportadas ahí. Bueno, la guía aparece con un punto B, que son antecedentes del problema. Historia, muchachos. Historia del problema que yo tengo por resolver en la investigación. ¿Qué ha pasado antes? ¿Cómo se ha comportado? Mire que pues yo no voy a entrar a leer este párrafo y tiene muchos datos, muchas cosas que yo investigo para yo datearme, para conocer la historia de ese problema, por qué surge, cómo se ha comportado, cómo se va a comportar en el futuro. Este uso de celular se nos va a incrementar mucho más, ¿cierto? Cada vez estamos usándolo mucho. Entonces tengo que empezar a ver toda esa correlación de datos y tengo que empezarlos a manejar, ¿cierto? Eso me ayuda a tener una visión holística del caso. No me quedo solamente con la percepción mía, sino que hay otras fuentes de información. Esto es historia y uno cómo escribe unos antecedentes. Un primer párrafo, historia, datos pasados. Otro párrafo, otra hoja o párrafo, no sé, una hojita de historia o una hojita de situación actual. ¿Qué hay actualmente sobre ese caso? ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo lo están manejando? ¿Qué estudios se han realizado sobre esa parte? ¿Qué están pensando los científicos sobre ese tema? Eso es lo que estamos, otro párrafo, otra hoja de esa situación. Y una última hoja o un párrafo final sobre lo que vaya a poder pasar sobre el tema, qué es lo que se está pronosticando del comportamiento de esas variables, de los estudiantes en este caso, y de el uso del celular. Ya si lo vamos a manejar 100% en los salones o ya llegó con la inteligencia artificial, entonces ya no volvemos a utilizar ninguna PC, sino vamos a utilizar tablets y esto y vamos a mantener conectados todo el tiempo. ¿Qué está pasando y cuáles son las nuevas tendencias que está escribiendo? Ahí serían antecedentes. ¿Preguntas sobre este punto a resolver? No. El silencio otorga. No, pues, Bueno, entonces continuamos con el punto C. Pregunta, problema. Ay, profe, ¿cómo hago una pregunta? ¿No? Ya con los datos del pasado, con la situación de la noticia, del actual, del futuro, pues yo ya tengo ese análisis crítico y digo, ¿cuál es la relación entre el tiempo diario de uso de las redes sociales y el rendimiento académico promedio acumulado en estudiantes universitarios en Colombia durante el 2026? Esa es la pregunta. Y miren que eso está con el título. ¿Cuál es la relación entre el tiempo diario y el uso de redes? Y el título se llama Relación entre el tiempo de uso de redes. ¿Ven que es casi igual? Cambia una palabrita o dos, pero es la misma relación, es el mismo eje, es la misma coherencia, ¿cierto? Tengamos en cuenta eso siempre para este trabajo, para los trabajos de grado que van a tener, que prácticamente este curso es un trabajo de grado. ¿Cierto? Asimismo nos vamos a compartir por allá en noveno, en décimo que nos piden el trabajo de grado. Aquí lo vamos a tener ya casi hecho. Entonces, ¿cuál es la relación entre el tiempo diario de uso de redes y el rendimiento académico? Un promedio acumulado en estudiantes universitarios. Formulo mi pregunta y cuando ya tengo esa pregunta, ese foco, pues ya me voy a mis objetivos generales, lo que ya habíamos, los objetivos SMART,
esos objetivos que tienen que ser medibles, específicos, alcanzables, relevantes y con un tiempo pues, determinado como el 2026 en este caso. El objetivo es determinar la relación entre el tiempo diario del uso y el rendimiento académico. Mire que cambió la palabra cuál es la relación por determinar. Esa que nos decía el doctor Freddy en la webconferencia, que utilizáramos la taxonomía de Bloom, que él la compartió allí. Esa taxonomía nos da los verbos dependiendo del nivel de profundización del trabajo, si es un nivel de educación, si es un nivel de análisis, si es un nivel de creación. Eso tiene unos verbos, taxonomía de Bloom, y podemos generar eso. Mire, cambio una palabrita. ¿Cuál es la relación entre el tiempo diario y el uso de redes? Ahí se me fue. Determinar la relación entre el uso de redes y el rendimiento académico. Ahí no tenemos pierde. Ahora bien, este título general, este objetivo que estamos haciendo aquí, es el entregable, muchachos. Es lo que yo voy a entregar al finalizar mi investigación. Y los objetivos específicos es el paso a paso para yo alcanzar ese entregable. Son el enfoque de las herramientas que yo voy a utilizar para poder alcanzar ese objetivo general. Por ejemplo, cuantificar el tiempo diario de uso de redes e intensidad, diversidad, número de plataformas y finalidad, porcentaje de uso académico. Cuando yo digo cuantificar, ¿ustedes qué se le vienen a la cabeza, muchachos? Perdón. Cuando se habla de cuantificar. Habla prácticamente como de contar. De contar, ¿De darle un cuántos son? número, ¿cierto? Darle un número, ya sea en porcentaje o en cantidades, ¿cierto? O cuántos segundos, minutos, horas tienen cada una de esas variables, en este caso la de redes, intensidad y plataforma y finalidades. Es buscar todo ese número, todos esos números y yo poderlos llevar a un porcentaje. El 30% de las personas usa Facebook y de ese 30% el promedio de uso de la aplicación son de 15 horas semanales. Es llevar números y llevar allá. El segundo, hay uno dice que estima el rendimiento académico, promedio acumulado de asignaturas aprobadas y reportadas y su distribución por semestre y áreas de modalidad. Mire que aquí ya cambio de cuantificar a estimar, ¿ok? Entonces yo ya tengo que hacer una pequeña investigación y puedo ya traer un promedio de esas calificaciones y de esas asignaturas que están moviéndose en el ámbito que yo estoy investigando. Por ejemplo, podemos tomar la investigación en los últimos 3, 4 periodos o en este que llevamos del 2026. Bueno, yo ya defino mi delimitación. Una vez yo tenga la cuantificación de los datos, la estimación del rendimiento, pues voy a hacer el análisis, ¿cierto? Yo no puedo analizar sin tener datos, sin haber estimado. Yo no puedo analizar sin datos. Entonces miren que va siendo un orden sistemático. Entonces ya llego al análisis de la correlación entre el tiempo, ¿cierto?, de uso de indicadores de rendimiento y comparar las medidas de rendimiento. Bueno, aquí una palabra técnica estadística que llama terciles de tiempo, bajo, medio, alto, que es donde se ubican pues esos porcentajes. Cuando yo ya recojo, pienso qué son esos datos, cuál es la relación, cómo se midieron, cómo se comportaron, pues yo ya puedo decir de que yo puedo moldear o puedo definir o puedo concluir esa relación de esas variables, cómo se correlaciona. Y ese es mi entregable. Mire que yo en el objetivo general digo determinar la relación. Abajo en el cuarto digo modelar la relación. Modelar es crear un modelo de datos, de comportamiento de datos. Qué tanto están dispersos, qué tanto es la confiabilidad de esos datos. Y yo ya hago eso.
ya hago mi informe final. El cuarto es realmente el informe final, ya es el entregable, ¿ok? Así es que se deben de llevar como el orden y la estructura de los objetivos. El general, entregable y los objetivos, las herramientas que voy a utilizar para poder construir el objetivo general. Para no avanzar, preguntas por allí. ¿No? Bueno, como que explico muy bien o los confundí que no supieron ya preguntar. ¿Cómo es? ¿Listo? Hay que buscar la relación, la lógica, ¿no? La secuencia. Bueno, continuemos. Una vez, pues yo ya determiné qué voy a entregar y cómo lo voy a hacer con mis objetivos, yo tengo que justificar el por qué. ¿Por qué yo voy a hacer ese trabajo? Ahí tenemos que redactar una hoja y media. En este caso, ustedes están viendo la pantalla, ¿cierto? ¿Confirmo? Sí, señor. Ok. En este caso yo coloqué conveniencia, valor práctico, valor teórico y utilidad social. Esos títulos no son necesarios colocarlos, eso debería de estar implícito en la redacción, ¿ok? Pero yo lo coloco ahí como para darle énfasis, para que vean cómo se construye. Aquí ya como se dice, es la capacidad de reacción de cada uno de ustedes, cómo lo podemos redactar y podemos meter más datos para ampliar esa información. Entonces, cuando yo tengo una justificación, siempre tiene que haber una conveniencia, un valor práctico, un teórico y una utilidad. Por ejemplo, en la conveniencia de este estudio, dice que hay una altísima adopción digital en Colombia, usuarios de Internet y de redes múltiples conexiones móviles y tiempos de uso por encima del promedio global hacen que pertinentemente medir la situación entre la relación en los universitarios, ¿ok? Esa es la conveniencia. Me conviene saber esa relación para mí, para el sector de educación, ¿cierto? Que es el que está proponiendo esa investigación. Muy claro para un gerente de una multinacional que no tenga nada que ver con la educación, pues lo dirá, pero no me sirven los datos de educación, me sirven de los tiempos de productividad, de eficiencia, de eficacia de mi colaborador en la operación diaria, que es distinto, ya es otra investigación. No me sirven los mismos datos, no me sirve la misma población, no me sirven los mismos tiempos, no me sirven las mismas variables, ¿cierto que no? Porque ya cambia el contexto, ya se fue para otro ámbito. La investigación es muy cerrada, muy específica, ¿ok? Yo no puedo decir uso del celular de las personas en Colombia en los ámbitos educación, empresa y salud, porque ya tengo tres actores y son tres actores muy grandes porque yo no delimité si era una ciudad, un municipio, un departamento, si era a nivel de Colombia, a nivel internacional. Bueno, se me vuelve un espectro, tengo que delimitar. ¿Qué es el valor práctico? Dice, resultados útiles para el diseño de estrategias de alfabetización digital, hábitos de estudio, gestión de tiempo y bienestar, sueño, actividad física en la universidad, en línea con recomendaciones internacionales para que promuevan el equilibrio del uso de propósito. ¿Qué puedo yo diseñar con esta investigación? ¿Qué puedo hacer yo para aportar a mejorar o a aprovechar la situación que se está viviendo? ¿Cuál es el valor teórico? Entonces dice, contribuye a un cuerpo de evidencia mixto, contrasta el efecto negativo pequeño promedio del metaanálisis con posibles efectos positivos bajo finalidades colaborativas, aportando matices sobre los moderadores, finalidad de uso y apoyo. ¿Qué puedo yo contarle al mundo desde la teoría de lo que está pasando con esto? ¿Qué evidencias puedo yo aportar al ámbito educativo? ¿Cierto? Hacer un artículo con esto, con esta investigación y poderlo llevar para que otras universidades también pues miren esa situación y puedan escalarse modelos,
como dice allí, pueden hacer dispositivos para alfabetización, pueden hacer gestión de tiempo y bienestar social. Bueno, ¿qué pueden ellos implementar? Y también hay una utilidad social, dice, provee evidencia local 2026 para políticas de bienestar digital y rendimiento académico en educación superior. ¿Cómo las personas con este estudio pueden aprovechar esa usabilidad de redes, esa usabilidad del celular para su educación superior? Entonces también hay que pasar esto al ámbito de escalabilidad. ¿Cómo podemos escalarlo? No solamente que se quede en una investigación, sino que otras entidades puedan asumirlo y puedan llevarlo a una mayor penetración del tema y de aprovechamiento de estos datos. Esa es la justificación. Yo para qué y por qué voy a hacer esto. ¿Con qué finalidad? Pues ahí les dejo 4 finalidades. Conveniencia, valor práctico, valor teórico y utilidad social. Recuerden, esos titulitos no son necesarios, debe ser implícito pues en el texto, en el relato que ustedes hagan de la justificación. Luego dice que hay una hipótesis. Ya hablamos que era una hipótesis. Para los que acaban de llegar, pues habíamos dicho que la hipótesis es una suposición, ¿cierto? Una explicación tentativa, no definitiva. Por eso es que hay 2 hipótesis. Bueno, realmente hay varias. Está la hipótesis verdadera, ¿cierto? Que existe una relación significativa entre el tiempo diario de uso de redes sociales y el rendimiento académico de los estudiantes universitarios. O sea que a simple ojo sí la hay, sí hay esa relación significativa, sí los estudiantes utilizan mucho el celular, digamos de las 24 horas, 9 horas lo están utilizando, ¿ok? Y que afecta el rendimiento académico con ello, ¿ok? Esta sería como el objetivo general, esta hipótesis, pero yo puedo sacar unas hipótesis específicas. Con los objetivos específicos yo los puedo generar. Puedo darle una relación a cada uno de ellos si se cumple o no se cumple. Pero dejémoslo solamente con hipótesis general y la hipótesis cero, como está aquí abajo. Dice, no existe relación significativa entre el tiempo de uso de redes y el rendimiento académico. Como hay positivo, hay negativo. ¿Se cumple o no se cumple? Y esto es lo que nosotros vamos a demostrar con el desarrollo del trabajo, y en las conclusiones pues vamos a decir si existe una relación significativa por esto y esto y esto y esto, se hacen unas recomendaciones por esto y esto y esto y esto, ¿ok? Estos son supuestos de lo que yo he leído, de lo que yo ya he elaborado en el trabajo. Me imagino que sí hay relación o me imagino que no hay relación y listo. Que lo que yo tengo es que comprobarlos. Tengo que trabajar para determinar si es o no es. Luego, pues sigue algo que le llaman delimitación, es lo que yo les decía ahora. Las investigaciones son muy específicas, muy cerradas, muy enfocadas. Yo no me puedo abrir mucho porque, primero, sería un recurso muy alto. Segundo, tendría que disponer de mucho tiempo para la investigación. Y pues los ámbitos siempre son muy cerrados. En el ámbito universitario es variables específicas, variables controladas, ¿ok? Que dependan del investigador poderlas manejar. Por ejemplo, el lugar. Aquí es un ámbito grande, pero es cerrado. Dice universidades con sede en Colombia, ¿sí? Aquí sería desde La Guajira, Amazonas, desde el Chocó hasta Baupés, por allá, todas las universidades, y yo tendría que recoger la información de todas ellas. Si yo la quiero cerrar mucho más, pues le coloco universidades en Colombia con sede en el Valle del Cauca. Pero si la quiero cerrar mucho más, le digo universidades en Colombia con sede en la ciudad de Cali, Valle, Colombia, ¿cierto? Pero pregunto, si la quiero cerrar mucho más, ¿hasta dónde tengo que bajar?
Ya estoy en ciudades. Adentro de las ciudades, ¿qué hay? Debe ser la universidad específica con nombre ¿Cómo se específico, ¿no? conforman las ciudades? Barrios, Por barrios. ¿Y los barrios cómo los agrupan? comuna, Este. Entonces, ¿cómo quedaría el título si yo quiero bajarlo hasta una comuna, por ejemplo, de la ciudad de Cali? Acá en Cali hay 21 comunas. ¿Cómo quedaría? em, Empezamos con universidades en Colombia, ¿cierto? Con sede Pues Ciudad ese en la Cali, comuna tal. en Cali de la comuna 1, 2, 3, 4, 5, 21, ¿cierto? O de las comunas 1, 2 y 3, o de las comunas 5, 10 y 15, ¿cierto? Ya depende de la investigación. Miren cómo lo podemos llevar desde Colombia hasta una comuna, o un barrio, o solamente una universidad. La lugar, Universidad UNAT, ¿cierto? De la ciudad de Palmira, por ejemplo. Palmira, Valle, Colombia. Aquí solamente hay una. Y listo, mire, ¿de cuántas universidades en Colombia? 300, 400, 500. Ya pasé a una. Tiempo. Aquí ya lo delimitamos. ¿Qué tanto queremos verlo? Si apenas en el 2020, lo que llevamos del 2026, del 2025, de los últimos 5 años, de los últimos 6 meses, del último mes. Bueno, ya depende de la necesidad de investigación que yo tenga. Población. Bueno, si ya vieron estadísticas, se acuerdan de una formulita, ¿cierto? Que nos calcula la población, ¿cierto? Que también tiene que ver con lo de la muestra. La población es el espectro, ¿cierto? Que yo voy a, a cuantificar, voy a analizar. Ese espectro en este momento van a ser estudiantes de pregrado entre 18 y 29 años, ¿cierto? Pero la muestra me dice cuántos tengo que encuestar, a cuántos tengo que hacerle el estudio, a cuántos tengo que revisarle materias. Y según la aplicación de la muestra con un 95% de confianza, ¿cierto? Con un margen de error del 5, esto es estadística ya. ¿Aquí ya todos vieron estadística o no saben de lo que estoy hablando? Sí, sí. Bueno, de todos modos, en internet La verdad, doctor, ustedes meten pena, cómo pero calcular en línea una muestra poblacional y le sale la calculadora en línea, usted le mete el valor, le mete 1500 personas y él le dice, tiene que encuestar a 500, a 600. Y le dicen también cuál es su margen de confianza. ¿Qué es el margen de confianza, muchachos? Y lo recuerdo aquí. Si yo tengo un espectro de 1000 personas, el nivel de confianza me va a decir que los resultados pueden abarcar a casi toda esa población en sus gustos o preferencias. Si yo hago el 95% de 1000, quiere decir que yo debo encuestar a 950 personas, ¿sí? Para tener un rango de confianza del 95%. Entre más alto sea el rango de confianza, pues mayor van a ser los datos verdaderos, ¿cierto? El 5% es de error. ¿Qué son ese 5% de error? Que esos 1000, yo estoy encuestando a la Universidad UNAT, se me colaron en la encuesta que realicé un porcentaje de personas que eran de otra universidad, que no estaban matriculados en la universidad, ¿sí? Que no hacían parte del estudio. Ese es el error. El error es que no hagan parte del estudio y me puedan dañar los datos. Entonces, eso es lo que se refiere a un margen del 95%, y un margen de error del 5% y una confianza del 95%. ¿Qué tan veraces son esos datos de recolección? ¿Ok? Y las variables, ¿cómo se define en la operacionalización? Pues, ¿cuáles son las variables? Yo tengo que identificar
¿qué variables voy a utilizar en mi estudio? Por ejemplo, en este caso tengo una variable que se llama uso de redes y la voy a llamar B, ¿sí? Y rendimiento académico que la voy a llamar VD, ¿cierto? Esas variables van a tener unas dimensiones, van a tener unos indicadores, va a tener un tipo de medición y va a tener un instrumento de recolección de datos. Así es que se plantean los proyectos en la vida real. Por ejemplo, el uso de redes. ¿Cuáles son las dimensiones que utiliza en redes? Pues va a ser el tiempo, la intensidad o la diversidad de redes, cuántas hay y qué finalidad se le dan a esas redes. ¿Cuáles son los indicadores? Horas promedio, número de plataformas y el porcentaje de uso académico, ¿cierto? ¿Qué tipo de medición? Pues continua, discreta, ordinada o intervalar. Estos, ¿qué quiere decir? Continua, pues que son datos como lo que llamamos reales y reales. La continua son datos que tienen decimales, la discreta son datos enteros, la ordinaria pues datos exactos o intervalos de datos. Y el instrumento se va en lo que se llama herramientas de captura o de diagnóstico, por ejemplo el cuestionario estructurado, una encuesta, un cuestionario pues abierto, cerrado, lo que nosotros queramos utilizar. Y también hay cuestionarios con escalas que uno programa para que las personas respondan. En la parte de rendimiento académico, pues va a haber un GPA, es el uso por persona de esta administrativo, de estos académicos, estos resultados de curso, y también va a tener sus indicadores de promedio de acumulación, asignaturas aprobadas, reprobadas durante el tiempo. Igual, si son datos con decimales, si son datos concretos, y qué tipo de instrumentos yo voy a aplicar para poder obtener información y cómo se correlacionan esas dos variables. Entonces, por ejemplo, quiero correlacionarlas, qué tanto afectan con el sueño, qué tanto afectan con la actividad física, qué tanto en el contexto académico y personal. Mire que las personas van al gimnasio y están chateando, ¿cierto? Están chateando, están muy pendientes, no están concentrados en el ejercicio. Paran y hacen como 10 minutos de pulgares y luego van a hacer piernas. Luego vuelven y paran otros 10 minutos de pulgares y van otra vez a hacer su ejercicio. Entonces aquí ya empiezo a ver horas de empleo, minutos, semanas, bueno, qué tanto yo puedo medir esas relaciones con el uso del celular en redes o en rendimientos. Eso es el trabajo, muchachos. Realmente esta etapa, en la siguiente, pues vamos a ver otra parte de la investigación. ¿Qué nos estamos haciendo? Estamos dateando, estamos organizando el trabajo para poder después desarrollar los objetivos con la recolección de información y uso de datos. ¿Tienen alguna preguntita por allí? Derly, Naila. No, ¿No? señor, por mi parte no. No, señor. Bueno, No, Darly, señor. ya quedó un poquito más Tutor, yo claro. sí lo que de pronto intenté, ya mi amor, lo que te intenté ahorita fue, es que en la parte de la estadística sí me perdí un poco, o sea, quedé un poco perdida porque hasta por allá todavía no he logrado entender. Pero pues en relación con mis compañeros, pues entonces ya, de pronto haya uno que ya los haya entendido mejor, Aquí, entonces en esto, estaré con ellos. población y Sí, señor. muestra. ¿Vale? Volvámoslo a repetir. Población, el espectro. Por ejemplo, tu trabajo, ¿cómo se llama, Naila? En esta me coge, espere, tutor, espérame, ya le digo cómo se llama.
Voy a buscar por aquí en internet la de la calculadora. ¿Están viendo la calculadora de tamaño de muestra? Aquí les voy a compartir en el chat esta calculadora. Esto es, pues, como esto no es estadística, pues pueden utilizar esto para el ejercicio. ¿Ok? Bueno, Naila, ¿cuál es el título? Sí, señor. Señor, ¿Cuál es el título de tu trabajo? es también relacionado acerca de los estudiantes de educación superior en el municipio de Vallecito. Pero ¿qué es? ¿Cómo se llama? ¿Qué relación están buscando? ¿Cómo así? ¿Cuál es el título completo de tu trabajo? Ah, ya. Un momento. Ay, no encuentro el título. ¿Qué grupo eres? Pues tenemos el título que es Relación entre el uso de redes sociales y el rendimiento académico entre los estudiantes de educación superior en el municipio de Vallecito, Tolima, durante el año 2026. Oh, casualmente este título. Casualmente este título que estaba trabajando yo acá. Listo. Entonces, ¿cuál es tu población? ¿Estudiantes de dónde? Del municipio de Vallecito. Bueno, ya el municipio de Vallecito pues debe de tener una cantidad de instituciones que ustedes van a analizar. ¿Cuál es el tamaño de la población? Pues ustedes tienen que ver todas las universidades o el ámbito que van a estudiar y determinar que, por ejemplo, son 1.500 estudiantes, ¿cierto? ¿Hasta ahí Sí, señor. entendido? Sí, el tamaño. Sí. Todos los estudiantes del municipio, de las instituciones que ustedes van a revisar. Por eso les digo que tienen que cerrar muy bien el título de ese proyecto. El nivel de confianza, lo que yo les decía, entre más bajo el nivel de confianza, los datos no van a ser veraces. ¿Ya? Por ejemplo, si no son mil personas, yo digo que quiero un nivel de confianza del 10%, quiere decir que apenas voy a encuestar a 100 personas. Pero esas 100 personas no me representan a las 1.000, ¿cierto? Las 950 personas sí me representan el gran porcentaje de esa población, pero 100 no, ¿cierto? Muy seguramente no voy a tener una representación de todos los sistemas. Entonces yo digo, siempre en investigación trabajamos con un nivel siempre del 95%. Y la margen de error, pues 95 más 5 es el 100%. ¿No? Es la diferencia entre ese 100%. Aquí me está diciendo que mi tamaño de muestra son 306 encuestas que yo debería de realizar a esas 1.500 personas. ¿Sí? Para yo tener unos resultados significativos y representativos de la población muestra. Pero ¿qué pasaría si yo tuviera 15.000, 150.000, 1.000.000? Mire que ya tengo mucha gente, pero no me cambia el número, porque ya tengo una población que me representa. Entonces no me va a variar mucho. Pero si tengo 10 personas, ¿cuánto es el nivel de confianza del 95? Pues me está Dice diciendo que es que 10 personas. O sea, 10 que personas. tendría que encuestar a todos, ¿cierto? Eso es lo que yo les estaba hablando. Pueden utilizar esto. Lo único que en el trabajo van a decir, el tamaño de la muestra es de 1.000 personas, con un nivel de confianza del 95%, un margen de error, para un total de un tamaño de la muestra de 278 personas, lo cual es representativo para la investigación. Y ya, eso, aquí no vamos a aplicar esa estadística diferencial y todo eso,
sino que vamos a buscar es la población en este momento. ¿Listo? Ah, entiendo, tutor. Sí, la verdad, ahí era donde de pronto estaba Así como, de me sencillo. sentí perdida, incluso en el trabajo individual pasado. Algo me equivoqué y pues me decías que las encuestas Ujú. no eran medibles, no eran algo así. Y yo quedé como de que, bueno, ¿cómo hago? Pero pues no sabía por dónde poder sacarlo la Vale. margen de error No, y pero sacar. chévere. Cuando yo les haga las observaciones, si ustedes quieran profundizar en eso, cuando yo los califique, pues me escriben, ay, profe, venga, es que usted me colocó esto, ¿a qué se refiere? Entonces yo no tengo ningún inconveniente, yo les digo, ah, o nos conectamos por Teams o hablamos, pero la idea es que ustedes se lleven el conocimiento y lo puedan aplicar después, ¿no? Esto les va a servir a ustedes cuando sean gerentes y necesiten lanzar un nuevo producto o servicio y ustedes tengan que hacerle una encuesta a una población objeto, ¿sí? Y digan, no, tenemos 1.500 personas, ¿cuántas personas tengo que encuestar para yo poder satisfacer esa necesidad de datos y yo pueda generar estos formularios para que yo pueda aplicarlos? Eso es. Profe, una pregunta, ahí en el nivel Darle de confianza siempre va a ser el 95%. 95% y 5 de margen. Ok, Siempre. profe. Siempre para tenerle la mayor confianza en datos. ¿Sí? Entre mayor sea este nivel de confianza, más verdaderos son los datos. O sea, más representativos del grupo. Bueno, ahí ya con esta clase yo creo que ya pueden chequear los trabajos y realmente esta parte es muy cualitativa y cuantitativa a nivel de los objetivos, pero en la otra ya es desarrollo y ya es aplicación de herramientas. Miren que vamos llevándolo, primero fue una formulación, ahorita ya lo estamos definiendo y luego ya lo vamos aplicando, ¿ok? Bueno, Darly, ¿qué te llevas de esta clase? Bueno, señor. ¿Qué te llevas, Darly? Se me fue Darly. Profe, pues la verdad fue bastante interesante porque pues me quedaron bastante claros diferentes puntos y por ejemplo el tema de lo de la estadística y eso pues yo lo vi como a inicios de la carrera como tal, entonces uno como que va reforzando de a poquito así temas que son Ah, importantes. claro, eso es una acumulación de datos. Y Naila, ¿qué te llevas? Profe, que sí estaba como un poco, o sea, perdida pues ahí en lo de la estadística porque en mi trabajo pasado pues tuve ese ¿Mm? error, o sea, como esa novedad de que la encuesta no era una parte medible, que no había una margen de error, o sea, que no tenía Esto. como datos específicos así me puso, que no tenía datos específicos medibles que demostraran una margen de error o confianza ante lo proyectado. Ah, eso es lo que le estaba hablando. Entonces yo quedé como de que, pero bueno, ahí cómo hago porque no sé, pues para mí es Claro. nuevo, entonces como que quedé Ah, perdido. bueno. Bueno, saliéndome un poquito de esto, ya uno con esta muestra ya empieza a hablar de dispersión de datos, ¿cierto? Con la información hay una gráfica que se llama la campana de Gauss, ¿cierto? Que parece una montañita y hay una media, la famosa media. ¿Qué es la media? Es cómo los datos se acercan al promedio de las respuestas, ¿cierto? ¿Cómo lo vemos nosotros en la universidad, en las pruebas ECAES? Cuando te dicen usted está en el promedio de la nota nacional. ¿Qué quiere decir? Que usted se está acercando al promedio, a la media de las notas de los estudiantes. ¿Ok? Pero cuando le dicen está por debajo en el tercer cuartil, ¿qué es eso? Que estás muy abajo, que estás muy disperso, que te fuiste por allá lejos. Y entonces, para eso son las estadísticas. Allá viene una cosa que se llama varianza, ¿cierto? Que la varianza
es lo que te va a dar esa dispersión, cómo se abren los datos, qué tan lejos están unos de otros, pero eso es ya otro cuento, ¿no? Para que ustedes allí Sí, sí. pues lo investiguen, es una cosa muy interesante en el análisis de datos. Bueno, chicas, si no hay más preguntas, yo creo que podemos dar por finalizada la sesión. ¿Ustedes qué dicen? Otra cosita, Ajá. en el trabajo debemos incluir una presentación personal de cada uno, ¿Eso no lo dice la guía o sí? ¿no? No, solamente son estos puntos. En el pasado también me pasó. Ah, no, es Una que presentación. en el pasado sí decía la guía. En el pasado decía en el foro, tenían que presentarse. En la primera actividad sí decía eso, que tenían que participar en el foro con una presentación. Acá no, acá ya es hacer un trabajo colaborativo con los puntos que están allí en la, en la, en la guía. Ok. ¿Okay? Ok, sí, tutor, porque la verdad sí, o sea, tenía esa duda y También les pues hay conté por unos eso. compañeros que aún están trabajando, entonces pues yo les paso el dato porque para eso es un trabajo grupal. Ujú. Vale, ok. ¿Listo? Bueno, que pasen una Listo, tutor. linda noche. Recuerden, Bueno, escríbanme en el foro, escríbanme por allí cuando tengan alguna duda, por ejemplo, de esto, ¿no? Para que no se queden con eso allí. Listo, tutor, sí. Pero cualquier cosita, sí, la verdad. Hágale, que Pues, para eso sí. estamos. Voy a dejar ya de grabar. Feliz noche. Gracias. Bueno. gracias, profe.